Hola, queridos seguidores. Hoy les traigo una historia, como cada día, que espero les guste y la escuchen. Cierren las cortinas, apaguen la luz. La historia está a punto de comenzar. En el corazón del antiguo barrio de Xochimilco, donde las trajineras se deslizan silenciosas por los canales y la niebla se aferra a las copas de los ahuehuetes, se esconde un lugar que muy pocos se atreven a nombrar después del anochecer: el Callejón de los Ahorcados. Su nombre, susurrado con temor entre los viejos del lugar, no es casualidad. La leyenda cuenta que hace siglos, durante la época colonial, este estrecho pasaje fue testigo de brutales ejecuciones. Se dice que los ecos de aquellos ahorcamientos aún resuenan en las noches sin luna, atrapados entre las viejas paredes de piedra y los balcones carcomidos por el tiempo. La historia más famosa, y la que le dio el escalofriante apodo al callejón, es la de Don Rafael, un comerciante avaricioso que, según se decía, había amasado su fortuna a costa de la miseria de los campesinos y de oscuros pactos. Una noche de tormenta, Don Rafael fue encontrado colgando de la rama más alta del viejo fresno que se alzaba al final del callejón. Su rostro, desfigurado por el terror, y sus ojos, aún abiertos, parecían suplicar algo al vacío. La horca, sin embargo, no había sido obra de los verdugos reales, sino de una fuerza invisible que, según los rumores, venía a cobrar sus deudas. Desde entonces, el Callejón de los Ahorcados se convirtió en un lugar evitado. Las puertas y ventanas que daban a él permanecían selladas con clavos y amuletos, y nadie se atrevía a cruzarlo solo después de que el sol se ponía. Se decía que el espíritu de Don Rafael, y quizás el de otros desdichados, seguía atrapado allí, manifestándose a través de susurros helados, sombras que se arrastraban por las paredes, y, lo más aterrador de todo, el inconfundible chirrido de una soga tensándose en la oscuridad. Una tarde de otoño, un grupo de jóvenes estudiantes, ávidos de emociones y escépticos ante las viejas consejas, decidieron desafiar la leyenda. Luis, el más valiente y bromista del grupo, propuso pasar la noche en el callejón. Sus amigos, aunque nerviosos, accedieron, empujados por la curiosidad y la presión de no parecer cobardes. Armados con linternas, sacos de dormir y una botella de tequila para calentar el valor, los 5 amigos se adentraron en el Callejón de los Ahorcados cuando la luna apenas asomaba. Al principio, todo fue risas y chistes nerviosos. Pero a medida que la noche avanzaba y la temperatura caía, un silencio opresivo se apoderó del lugar. El aire se volvió denso, pesado, como si una presencia invisible los rodeara. De repente, una ráfaga de viento helado barrió el callejón, a pesar de que los árboles cercanos permanecían inmóviles. Las linternas parpadearon y se apagaron una a una, sumiéndolos en una oscuridad total. Fue entonces cuando escucharon el primer sonido, un lamento lastimero y prolongado que pareció venir de todas partes y de ninguna a la vez. Los jóvenes se apretujaron, el terror apoderándose de ellos. El lamento se convirtió en un susurro, luego en una voz gutural que parecía recitar nombres, entre ellos el de Don Rafael. Un escalofrío les recorrió la espalda cuando percibieron un leve, pero inconfundible, chirrido metálico, el mismo sonido que evoca una soga tensándose. Luis, intentando mantener la compostura, encendió su encendedor. La pequeña llama bailó errática, revelando por un instante la silueta distorsionada de algo que colgaba del viejo fresno. No era una rama, sino una forma oscura, apenas discernible, que se balanceaba suavemente con el viento invisible. Los ojos de Luis se abrieron de par en par, reflejando el horror más puro. En ese instante, un grito desgarrador rompió el silencio. No era de Luis, sino de su amigo Carlos, quien había sentido una mano fría y huesuda aferrarse a su tobillo. Los jóvenes, presas del pánico, corrieron despavoridos, tropezando en la oscuridad, sin mirar atrás. A la mañana siguiente, cuando el sol por fin se atrevió a asomarse sobre los tejados de Xochimilco, los 4 amigos regresaron, pálidos y temblorosos, a buscar a Luis. Lo encontraron tirado al pie del fresno, inconsciente. No tenía heridas visibles, pero su rostro estaba contorsionado en una mueca de terror. Sus ojos, fijos en el cielo, parecían haber visto algo que nadie debería ver. Luis nunca volvió a ser el mismo.
Perdió el habla por un tiempo, y cuando finalmente pudo comunicarse, solo repetía una y otra vez la misma frase con voz quebrada. No era una rama, no era una rama. Desde aquel día, nadie en Xochimilco ha vuelto a desafiar el misterio del Callejón de los Ahorcados. Los viejos siguen contando la historia, no como una leyenda, sino como una advertencia. Y en las noches de tormenta, cuando el viento aúlla entre las calles del antiguo barrio, algunos juran escuchar el chirrido de una soga y el lamento de aquellos que encontraron su fin en ese oscuro y maldito pasaje. ¿Te gustó la historia? Déjame tu comentario y dime, ¿qué harías si escucharas esa risa en la oscuridad? Nos vemos en el siguiente relato aquí, en Luz y Sombra. Participa. Me ayudarás mucho. Ayúdenme a llegar a los 500 suscriptores. Compartan. Gracias.